Les saluda Cristian Omar Cervali, deseando que se encuentren bien con el favor de Dios. Hoy continuaremos con la carta de Filipenses y llegando a su etapa final, y espero que los estudios expositivos, como lo venimos haciendo, haya enriquecido su vida en su caminar con Dios. Además, quiero comentarles que pueden escuchar nuestras enseñanzas en nuestro canal de YouTube. Allí me encontrarán como Cristian Omar Cervali, donde habitualmente subiremos todos los estudios expositivos para su edificación. Muy bien, el estudio anterior quedamos en el verso 13 de Filipenses 4, donde Pablo le habla a creyentes que están madurando conforme a la voluntad de Dios. Y él da la cita en verso 13, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijimos que estar en Cristo es haber entrado en el pacto que Dios ofreció por medio de su Hijo, es decir, creer en el Evangelio y luego someterse a su voluntad, que es pura y agradable. Al hacerlo, recibiremos poder para llevar a cabo la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y es justamente ahí donde se encontraba el apóstol Pablo por amor del Mesías Yeshua. Recordemos que justamente por amor de Yeshua, Pablo fue perseguido, rechazado, golpeado, puesto en prisión, pero el Señor estaba con él, dándole poder por medio de su Espíritu, con la finalidad de llevar a cabo la voluntad del Padre. En este sentido, espero que usted pueda crecer en la misma dirección, aplicando la verdad de Dios en su vida, aun si es perseguido o atraviesa alguna situación difícil. Nosotros somos llamados a ser más que vencedores en el Mesías Yeshua. Ahora le invito a abrir su Biblia en Filipenses 4, verso 14. Y dice así, verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Debo decirle que Pablo es un campeón de la fe. Es un campeón de la fe. Es un hombre que vivía plenamente en obediencia. No obstante, se encontraba en prisión. Es decir, que el enemigo estaba operando en su contra. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué nos dice Pablo? Bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y esta es la enseñanza. Cuando servimos al Señor, puede que el enemigo se levante en nuestra contra, que suframos persecución, que seamos afligidos, pero todo eso únicamente será posible en esta era, estando en este cuerpo. Así que no le tengas miedo a la aflicción, más bien debemos temer a la desobediencia. La aflicción será usada por Dios para que madures, pero el fracaso es un miserable acontecimiento. Verso 15 dice lo siguiente: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Verso 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí Pablo está recordando desde que el Evangelio comenzó con esta congregación. Recuerda el momento en que entró en contacto con ellos y comenzó a ministrarles. Él visitó otras congregaciones, pero esta congregación había demostrado un compromiso mayor con la palabra de Dios, al punto de participar en razón de dar y recibir. Una verdad bíblica de suprema importancia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando damos para el reino, seremos receptores de recompensa. Lo voy a volver a repetir.
cuando damos para el reino, seremos receptores de recompensa, no solo para el reino, sino en la era presente. Las recompensas son importantes, son muy importantes, al punto que son escogidas por Dios y no por nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce nuestras necesidades. Él nos dará lo que cree que necesitamos y es muy diferente a lo que nosotros queremos. Él sabe cómo sustentarnos y repartir su recompensa. Así que es solo cuando damos para el reino que Dios, y solo Dios, conoce y puede suplir nuestras necesidades. Y esta congregación es única porque compartió con Pablo este concepto de dar y recibir. Y aquí lo dice Pablo: solo ustedes participaron y entendieron estos principios espirituales. Verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo recuerda y les dice cómo esta congregación fueron movidos a bendecirlo a él. Y el apóstol sabe, y esto lo manifiesta en este versículo 17, que su objetivo no era obtener algo de ellos, no era obtener algo de la iglesia de Filipo, bien sea una bendición financiera o apoyo al estar en prisión en esas condiciones. No, para nada. Sino que Pablo dice, ustedes pueden tener un fruto abundante que sea añadido a su cuenta. Ese era el objetivo de Pablo. Al ellos, a esta iglesia, a esta congregación, ser obedientes a la palabra de Dios, iban a tener un fruto abundante que iba a ser añadido en su cuenta. De eso se trata la recompensa. Por eso las recompensas son muy importantes. Y Pablo, como ministro, como siervo del Señor, como un hombre maduro en la fe, buscaba que esta congregación también se conectara con los frutos, que tenga recompensas del reino de los cielos y también en esta era. Así que, recuerde, lo mencioné en los estudios anteriores, esta es una escritura que cambiará tu vida. Es una escritura con la que deberías vivir en tu mente, pensando en ella cada día. Y el Mesías dijo, yo vengo en breve y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. Así que Pablo pensaba de esta manera. Él pensaba correctamente. Por tanto, su motivación no era en lo que pudiera obtener, sino que cuando ustedes vivan sacrificialmente, ministrando la vida de otros, reciban una abundancia que sea depositada en su cuenta del reino. En este sentido, te pregunto, ¿cuál es tu balance de tu cuenta en el reino? Puede que consulte los estados de cuenta bancaria, inversiones, posesiones, y llegues a la conclusión de que eres muy rico o que tienes un buen pasar en esta era. Pero, ¿qué hay de tu cuenta en el reino? ¿Qué tendrás depositado cuando te presentes ante Dios? ¿Te dirá Él esa palabra tan conocida, bien hecho, siervo fiel? ¿O te sentirás avergonzado, avergonzada por lo poco que invertiste de tu vida en los propósitos del reino? Leamos el verso siguiente, 18, y dice así, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí Pablo usa una terminología de la Torá. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo digo? Porque Pablo está usando palabras como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Son todas terminologías
que usa la Torá. Debemos recordar que Pablo está en prisión, está recibiendo cosas que han provisto para sus necesidades físicas y también espirituales. Y Pablo dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo esto, todas estas palabras, esta expresión es sinónimo de adoración. ¿Qué quiero decir? Que al bendecir a Pablo, ellos están adorando a Dios. Al hacer esto, Dios lo recibe como tal, como una adoración, como olor fragante, porque ellos están poniendo en práctica lo que Dios dijo, su palabra. Lo están poniendo en práctica en la vida del apóstol Pablo. Ellos, sin lugar a dudas, van a recibir recompensa por haber actuado en fe. Pero también Pablo está agradecido, él está muy agradecido y también alaba a Dios. Así que por las dos caras, por los dos lados, Dios es alabado. Primero, por la fe que emplea la iglesia de Filipo. Y segundo, por la obediencia también del apóstol Pablo. De las dos partes, Dios es alabado. Pablo, estando en prisión, alaba a Dios y agradece a Dios porque hay personas que lo bendicen y que Dios no se ha olvidado de él. Entonces, de ambas partes produce adoración. Leamos el verso 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo usa esta expresión, mi Dios. Pablo está diciendo, mi Dios, el Dios que ha experimentado en su vida, el Dios que lo ha sostenido, que lo ha guardado. Desde que se encontró con él allí en Damasco, el Señor lo ha bendecido, ha sostenido su vida. Él ha sido bondadoso, todopoderoso, lo ha guardado, le ha suplido lo necesario. Y Pablo dice, mi Dios, el Dios que yo he experimentado, el Dios que yo he experimentado, suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Este concepto de gloria se repite porque busca decirnos algo. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, trae cambio a la circunstancia, es decir, al hogar, a la familia, al matrimonio, a la relación, al negocio. Y por eso es tan importante que nos comportemos de un modo que permita que la gloria de Dios se manifieste. Esto es lo que hace cuando obedecemos su palabra, como la congregación de Filipo. La gloria de Dios se manifestará trayendo bendición y orden en la vida de ellos, como lo está haciendo en la vida de Pablo. Y aquí el apóstol Pablo está cerrando esta carta con estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la manera en que los creyentes deben comportarse. Verso 20, dice la palabra de Dios, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios es revelado como Padre, así lo especifica aquí en este versículo 20, cuando Dios es revelado como Padre, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere informar las Escrituras? Bueno, si usted es un estudioso de las Escrituras, sabrá que según las Escrituras, Padre es asociado a proveedor, es decir, que es sinónimo de proveedor. En una ocasión, nuestro Mesías Yeshua enseñó a orar a sus discípulos. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre es sinónimo de proveedor. Él provee no solamente lo material, porque bien dice las Escrituras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es el Mesías mismo. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la Torá, Él es las instrucciones,
Él es el Evangelio completo. Él es las Escrituras, la Biblia. Entonces, la provisión del Padre, Padre significa provisión, es sinónimo de provisión. Y en este versículo Dios está testificando por medio del apóstol Pablo que Él es fiel para proveer a su pueblo. Y Pablo es un ejemplo de ello. Él está en prisión, sufriendo en esa prisión. Él pudo haber sido olvidado y haber muerto de hambre, porque las prisiones romanas no alimentan a sus presos. Debían tener algún amigo o familiar que los alimentara. Caso contrario, morían y a ellos nada les importaba. Pero Dios conservó su vida usando a los hermanos de Filipo, y ahora Pablo revela que el Padre es proveedor y digno de confiar. Que Dios no se ha olvidado de él, y dice en este versículo: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos, siempre y siempre. Amén. Pablo está subrayando el hecho de que Dios no cambia. Dios es el mismo, Él no cambia. Cuando nosotros le servimos, cuando abrazamos la verdad, nosotros vamos a testificar por la eternidad que Dios es digno, que Dios es fiel, que Dios es proveedor. Y no vamos a tener ninguna carencia en el reino de Dios, sino que vamos a experimentar su bendición abundante para siempre y siempre. Leamos el verso 21. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Verso 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Aquí Pablo envía saludos para cerrar esta carta y dice que hay santos con él, que les envía saludos a los hermanos de la congregación. Y dice que especialmente los de la casa de César. Y aquí hay debate en quién es César. Algunos eruditos dicen que se refiere a una persona, pero otros, y yo también, sostengo esta idea, que Pablo escribió esta carta desde Roma, y Roma es la casa de César. Y la idea de este pasaje nos puede comunicar que Pablo compartió el Evangelio estando en prisión, influenció a otros a la fe del Mesías Yeshua. Por lo tanto, yo creo que los de la casa de César son los creyentes que vinieron a la fe mientras Pablo estuvo preso. En este sentido, pregunto, ¿por qué estaba Pablo allí? ¿Por qué estaba Pablo preso? Bien, debido a su fe. Debido a su fe. Todo lo que vivió Pablo desde su conversión, la revelación que vino de parte de Dios, los milagros que vio, las conversiones, la sabiduría en palabras que Dios le otorgó, como las revelaciones, todo eso, su reputación, se hizo conocida y ahora estaba en prisión. Y este no era un convicto común, era un hombre de fe, era Pablo. Pablo tenía una gran reputación y se había hecho conocido en muchos lugares y en Roma también. Entonces, los soldados romanos sabían quién era Pablo, los presos sabían quién era Pablo, aún los demonios sabían quién era Pablo. Por lo tanto, Dios se movió a través de Pablo para llevar el mensaje de salvación en Roma. Esto me lleva a pensar y a preguntarme, ¿se detuvo el ministerio de Pablo debido a las persecuciones? No, ¿verdad? No se detuvo. El adversario pensó que poner a Pablo en esas condiciones resultaría un triunfo, que no podría ejercer más el ministerio, pero más y más personas venían a la fe del Mesías Yeshua. ¿Cómo hizo Dios que en Roma
pasara estos acontecimientos? ¿Qué hizo Dios para que esto diera lugar? Bien, recordemos en las Escrituras que Dios abrió un camino cuando llevó a Pablo a apelar ante César, como lo leemos en el libro de los Hechos capítulo 25. Y esa fue la oportunidad para que muchos romanos vinieran a la fe. Allí se abrió una puerta. Y déjeme decirle que Dios no ha cambiado. Y si nosotros somos movidos por la verdad de las Escrituras y tenemos el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas, nada podrá detener el avance del Evangelio. Dios se moverá para que otros vengan a la fe sin importar la circunstancia en que nos encontremos. A Dios sea la gloria por ello. Verso 23. Y el final de esta carta dice lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia en esta medida es algo que solo Dios puede dar. Una medida de amor y misericordia que comienza y va más allá de lo que nosotros podemos pensar, y que solo se encuentra a través del Mesías Yeshua. Pero noten que aquí hay un cambio. Hay un cambio significativo. En su carta muchas veces Pablo dice el Mesías Yeshua, nuestro Señor, pero aquí está invirtiendo el asunto. Dice el Señor Mesías Yeshua. O en la Reina Valera dice el Señor Jesucristo. Esto muestra un grado de madurez, porque pone el señorío de Cristo en primer lugar cuando menciona a esta congregación. Esto muestra un grado de madurez. Esta congregación ha reconocido al Mesías Yeshua como Señor. Es decir, que toma su cruz cada día y se someten a la palabra de Dios para obedecerla. En este sentido, te pregunto, ¿refleja tu vida esa misma verdad? Que no solo Cristo es tu Salvador, sino que además de eso es tu Señor. Déjame decirte que si es así, como deberíamos estar vinculados a Él. Esta es la manera en que debemos estar vinculados al Mesías. Reconocerlo primeramente como nuestro Salvador, pero también vivir una vida como nuestro Señor, tener el gobierno del Mesías en nuestra vida, someternos a su palabra, a su verdad. No se trata que solamente digas con tu boca que es tu Señor, sino que obedezca a las Escrituras. Recuerda lo que Él dirá al final de los tiempos, cuando le digan, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto y lo otro, hemos echado fuera demonios. Él le dirá, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Así que nuestra oración es que a través de este estudio puedas asumir un compromiso verdadero con las Escrituras y le sigas solo a Él. Así como la congregación de Filipos y también el apóstol Pablo. Que seas un discípulo o una discípula piadoso del Mesías, un instrumento de justicia para toda buena obra. Somos llamados a vivir sobria y justamente, es decir, con la perspectiva correcta en este cuerpo, con una mente del reino. Volvamos a leer el verso 23, y dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta palabra es para todos los creyentes. Usted debería estar orando en este sentido. ¿Cómo puedo servirte, Señor? Señor, trae orden a mi vida conforme a tu palabra. Que pueda yo manifestar tu señorío en mi vida y mostrar tu carácter. Dios desea que usted sea salvo, pero desea que usted viva una vida de madurez constante, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
que viva en su voluntad y que cumpla fielmente sus propósitos. Así que, en este sentido, estaremos orando fielmente por aquellos que escuchan estos audios, que el Señor siga obrando en sus vidas, que su gloria se mueva a través de usted para llevar el orden conforme a sus propósitos. Muy bien, finalizamos aquí la carta de Filipenses y deseamos que usted haya sido bendecido y transformado por la palabra de Dios. Shalom desde Perú.